Hola, yo soy Eli Hola, soy Carlos. y esto es Macarios los que quieren ver. Bienvenidos al tercer episodio, tercer semana en el que estamos en este camino de responder la pregunta de por qué Jesús, por qué necesitamos a Jesús. Les agradecemos por acompañarnos esta tercera semana. Si ustedes no han visto los primeros dos episodios, por favor vayan a verlos. En esta temporada todos los episodios están conectados. De igual manera vamos a dar una pequeña recopilación de lo que hablamos en el episodio 2 para poder refrescar un poco y no tengan que volver a escucharlo si ya no lo tienen tan presente. Y este nuevo episodio se llama La Caída. Vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Y haciendo un recap del episodio pasado, eh, lo que vimos nos llevó a entender por qué la serpiente usó las frases que usó. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que no van a morir. Estaba reflejando su orgullo, su frustración, que lo llevaron a Dios a traición, que llevaron a la serpiente a traicionar a Dios y eventualmente a pretender, a imaginar, porque no hay otra manera de decirlo, eliminar a Dios, a darle golpe de estado, como habíamos dicho. Si no soportó, según él, pasar a segundo plano, ser menos importante, o más bien que hubiera una criatura mejor que él dentro de la creación de Dios. Y soportar es una buena palabra. No soportó que Adán tuviera una relación íntima con Dios. Si bien es Mm, cierto, la relación con la serpiente, perdón, con el lucero, ujú. era muy buena. Él era su mano derecha, él era como un representante, como la cara visible de su reinado. Era una posición absolutamente privilegiada y especial. No fue suficiente. Tuvo celos, tuvo envidia y codició lo que le estaban dando a Adán. Su corazón se llenó de orgullo porque no toleró que una criatura aparentemente inferior tuviera una mejor posición en relación que la que él tenía con Dios. Sí, y al final terminó transmitiendo esto exitosamente a Adán y pues logró que ellos también fueran expulsados de la presencia de Dios. Él sabía que Dios había dicho que iban a morir si comían de este fruto. Y efectivamente murieron. Ese día que ellos comieron, en ese instante que ellos desobedecen y pecan, el espíritu que está dentro de ellos muere, la conexión con Dios se rompe y la muerte física se da 900 años después, porque la Biblia dice en dos versículos en 1 Pedro, y Ujú, dice que un día para Dios es como, y en los Salmos, que es un día es como 1000 años. ujú. Y antes de que de los 1000 años se cumplan, antes de que el día acabe, el día de 1000 años, Adán muere, ¿no? Muere. Y al comer, ellos no solamente comieron el fruto y ya, sino que esto significó una traición a Dios. Ellos desconfiaron de lo que Dios había dicho, igual que el rey de Babilonia y que el querubín protector, como leíamos en el episodio 2, y por lo tanto pecaron. Entonces, esto nos lleva a responder esta pregunta en este episodio 3: ¿qué es el pecado? Lo vamos a definir y es un tema candente porque pues define el estatus del hombre. Y así como la serpiente tergiversó desde el comienzo las palabras de Dios, les cambió sentido, le agregó, le quitó con tal de engañar, eso lo sigue haciendo hoy. Sigue engañando y sigue cambiando conceptos Mm. porque básicamente, esencialmente, primordialmente, pecar es ofender a Dios. Sí, no, y de hecho esto que vos mencionás de que la serpiente sigue haciendo esto, el enemigo sigue haciendo esto de tergiversar las palabras, porque hoy en día se nos enseña que pecar es errar al blanco, fallar al blanco. Para los que no entiendan muy bien qué es este concepto, básicamente viene como, por ejemplo, en la arquería, que uno lanza una flecha y querés darle al blanco, querés darle y que la flecha pegue exactamente en donde te toca, darle y ganar los puntos, ¿no? Pero realmente podemos definir eso como pecado bíblicamente. No. Y vamos a demostrar que no es la definición correcta, que no es bíblico, y eventualmente también vamos a hablar
de dónde proviene este concepto. Es nuevo, esto tomó forma ahí por 1940 a través de un comentarista bíblico reconocido. Eh, este concepto empezó digámoslo, a surgir Ujú, ahí por el año 1860-70, ujú, y en 1940 fue que se le dio ya un estatus de etimológico, ¿no? ujú, Cosa que no es así. ujú, Y esta idea de errar al blanco sí proviene de un versículo bíblico aislado y sacado de contexto, que es Jueces 20:16. ok. Vamos a buscar nuestras Biblias y leerlo. Jueces 20:16. Dice así. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Sin errar. Esa es la palabra ahí es chataj, hebrea, chataj. Ujú, La Septuaginta, que fue la traducción que hicieron ujú, allá por entre el año 200 y 300 antes de Cristo, los 70 sabios judíos tradujeron la Biblia ujú, del hebreo al griego porque el mundo era griego, no estaba helenizado. ujú, Entonces, ya había judíos que no hablaban hebreo, entonces se tradujo la Biblia al griego y ahí se usó la palabra amartia, ujú, que es fallar, ujú, pero no blanco, sino que es fallar solamente. ujú, Y el contexto de Jueces 20:16 está hablando de soldados que tienen ciertas habilidades ujú, y eran tan hábiles que los sonderos le tiraban a un cabello sin fallar. ujú. No, y hablemos un poquito de este concepto de errar al blanco. Algo que decíamos es, cuando yo erro al blanco, ¿cuál es mi intención? ¿Mi intención es errar al blanco o mi intención es darle al blanco? ¿Cierto? ¿Cuál Obviamente, es tu intención si vos haces algo, tiras un dardo? ¿Cuál es tu intención? darle al blanco, no es errar. Y estamos diciendo entonces que cuando peco, mi intención no es esa, sino que es hacer lo bueno, darle al blanco, anotar, pero por alguna otra razón Sí, erro. Entonces, interesante. eh, respondiendo a esta pregunta, hablando de esto de la intención, entonces, ¿cómo podemos practicar? ¿Qué podemos hacer en este caso para poder darle al blanco? La única manera de no errar es practicando. Practicando, O sea que entrenando. es algo como, sí, yo mencioné la palabra deportivo, es algo como algo de que estás jugando, practicando un deporte. Uh-huh. ¿Cómo se quita errar al blanco entonces? Esa es la pregunta. Entrenando, Entrenando. entrenando. Sabemos que los deportistas desde pequeños entrenan, dedican su vida, su día, todo a poder aprender, por ejemplo, a jugar fútbol, a aprender a básquetbol. Una cosa es querer hacerlo y que te guste, pero para convertirte en un profesional y asegurarte que siempre metas el gol, siempre anotes, siempre le des al blanco, tenés que entrenar, tenés que practicar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando entonces decimos que pecar es errar al blanco? Es grave lo que pasa, porque si el pecado se quita practicando o siendo mejor, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué necesitamos a Cristo? Y aquí vamos a hablar ya temas un poquito más profundos. Yo creo que eh, es muy rigurosa la postura de Dios Ujú, de expulsar al hombre del Edén y cortar la relación por fallar al blanco. ujú, O sea, Dios es muy susceptible entonces, o sea, que ellos fallaron al blanco y Dios termina la relación con ellos. ujú, Incluso hay algo que confirma la definición correcta de pecado, que es ofender a Dios, es la manera en que Dios lo trata, es la manera en que Dios se refiere a él, es lo que Dios hace al respecto del pecado, lo que confirma que la definición correcta no es la nuestra, es la bíblica, ujú, que es ofender a Dios, fallar, equivocarse, pero de una manera no involuntaria. Porque este concepto como que minimiza la responsabilidad. Algo así como que estábamos dos frutos cerca y yo quería agarrar el bueno y sin querer agarrar el malo. ¿Va? No, no, no. Fue una decisión pensada. Bueno, Eva fue engañada, pero Adán tomó la decisión al escuchar, como ya vimos, toda la conversación. Era él se quedó callado porque le gustó la idea de ser Dios o ser como Dios,
de conocer el bien y el mal y no depender de este Dios que anda ahí viendo lo que hago, no confío en Dios y eso lo llevó a traicionar a Dios. Y al final este concepto también lo que hace es justificarnos, ¿no? Mm, Poder decir, es que yo sí quería, pero la tentación, es que yo sí quería, pero se miraba tan rico ese vaso, yo ya llevaba tres cervezas, pero ese vaso de ron se miraba tan bueno que me lo tuve que tomar y entonces por ende me emborraché y por ende le fui infiel a mi esposa. O sea, sí, nos justificamos con que nuestras intenciones eran distintas, pero realmente lo que está en nuestro corazón se demuestra al momento de pecar y accionar. Entonces buscamos como humanos esa justificación, ¿no? claro. De decir, yo quería esto, pero por alguna razón terminé haciendo lo contrario. Y minimiza el pecado, nos quita responsabilidad, Ujú, porque siempre hay una buena razón para hacer lo que hice, siempre tenemos o somos la víctima o fue sin querer, como ujú. dicen en El Salvador, yo pasando iba, nos está exculpando Exacto. esta definición, apoya la idea de que pues no hay que ser tan trágicos, o sea, me parece extrema la posición de Dios, porque mira, la solución al pecado es Jesucristo, su muerte. ¿No te parece extremo enviar a su hijo a que muera por fallar al blanco? No, y no fue una muerte de disparo y en el segundo te morís, sino que hubo sufrimiento y obviamente cuando lleguemos a esto vamos a expandirnos, pero fue una muerte Brutal, exageradamente dolorosa, dolorosa, brutal, profunda. violenta. Entonces, realmente podemos decir que Dios tomó este camino simplemente por una intención, simplemente por errar Uh-huh. a nuestro objetivo. Entonces hemos visto lo que no es el pecado y vamos a ver lo que es. La palabra, como ya mencioné, la palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento Ujú, para pecado es chataj ujú, y se tradujo al griego en la Septuaginta como amartia, que es pecado, y amartano, que es pecador, o ujú. amartía, como dicen. Pero te quiero decir algo sumamente impresionante, impactante. La palabra chatá aparece 239 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales alrededor de 200 veces se tradujo como pecar, otras veces más se tradujo como ofender, como herir, como pérdida. Solo en el versículo que leíste de Jueces 20:16, solo ahí se tradujo errar. Y ahora le agregaron la palabra al blanco. Entonces, está fuera, totalmente fuera de contexto. ¿Y de dónde viene esta nueva definición? En el año 1886, un lingüista llamado Henry Thayer escribió un libro que se llama Griego-Inglés Léxico del Nuevo Testamento. En la página 632, él hace mención de Jueces 20:16 y él dice que esta frase se puede usar como fallar al blanco, pero es un versículo. Eso fue Thayer en 1886, pero luego en 1940, un comentarista bíblico muy respetado, que yo de hecho tengo un diccionario, uno de los diccionarios que uso Ujú. es el de él, se llama W. E. Vine, en 1940 utiliza la idea de Thayer y él declara y ya le da eh, tintes doctrinales al concepto de que amartia es cerrar al blanco, basado en lo que leyó, no en la Biblia, basado en Jueces 20, él dice, ok, amartia es cerrar al blanco, pecar es cerrar al blanco, pero no tiene sustento bíblico. Él puede ser, pues es un respetado Ujú. comentarista, obviamente teólogo, pero no tiene sustento la definición, sobre todo por lo que digo, como se usó la palabra en hebreo y el trato que Dios tiene con el pecado. La paga del pecado es muerte. La paga de errar al blanco es
bravo, inténtalo, está cerca, sigue y lo vas a Intento otra vez. lograr. No, y dice errar, ¿no? O sea, ellos le agregaron al Al blanco. O blanco, sea, sí, eso no no estaba en estaba, el escrito. Y ellos, por darle una definición que etimológica en este caso, le pusieron la palabra al blanco. exacto. Y mira, y voy a hacer otro comentario más aquí. Ujú, La palabra amartia o amartía y amartano es una palabra griega ya usada por los clásicos. ujú, Platón, Lisias, Sófocles la utilizan. ujú, ¿Y cómo crees que se refiere a la palabra amartia? no sé. Como pecar, como ofender, Mm, como herir. O sí, pues, sea, el concepto de ellos lo tienen es que claro. lo tienen claro. Es en 1940 que hubo un Cambio. cambio y fue muy conveniente porque a quien no le encanta oír, pecaste, ah, sí, pero fue un errorcito, fue una quema al aire, fue sin querer, no fue mi intención, como tú mencionaste. Yo le he enseñado a ustedes que realmente las intenciones no cuentan. Sí, El efecto es el que cuenta. Yo choco un carro, le pego a un carro por detrás, mi intención evidentemente no era esa, pero exacto. dañé a la persona. La Ujú. persona se siente atacada, ofendida y se baja queriéndome pegar, ¿no? Buscando una consecuencia de lo que hiciste. Por supuesto, porque la consecuencia es que pudo haber alguien golpeado, el carro se Mm, dañó, en fin, todos sabemos qué significa eso. Entonces, queda claro. sí, no, definitivamente, o sea, podemos ver cómo ellos, y aquí viene otra vez la palabra intención, no tenían la intención de tal vez de cambiar el escrito, pero terminaron, no, agregándole una palabra que al final lo único que nos trae es justificación, lo único que nos trae es decir, bueno, o sea, yo no quise, y eso hace que eliminemos a Jesús y su sacrificio de la imagen completamente, o sea, Exacto. Desvirtúa. exacto, lo que Jesús hizo. Entonces podemos entender que realmente pecado es Ofender. desobedecer, traicionar, eh, y traicionar no de una manera, como estamos hablando, pequeña, sino traicionar de una manera descarada, como lo hizo Adán, porque al final del día él tenía claras las instrucciones. Pero como mencionábamos en el episodio 2, él quería más, él quería ser Dios, él quería ser su propio Dios y de Mm, una manera descarada otra vez traicionó completamente lo que Dios había dicho. Y sí, yo te sí. quiero preguntar, ya que sabemos que Adán hizo esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios acerca Mm. de esta tradición, acerca de esta acción? Sí, voy a tomar un 30 segundos para Sí. cerrar de mi parte esto Mm, de Herral Blanco. Dice que estoy leyendo un ensayo que yo hice hace un tiempo que dice, podemos concluir que el uso cristiano popular de la frase pecado es Herral Blanco es relativamente reciente, no es cierta, está fuera de contexto. Aparte de eso, no aparece como edición formal ni etimológicamente en los escritos y declaraciones de los apóstoles, de los padres de la iglesia, ujú, ni en la teología clásica. El concepto tampoco aparece eh, ni antes ni después de la reforma, tampoco lo encontramos en el vocablo usado de esta forma definitiva por los griegos. ¿Y qué hizo Dios? Es interesante porque Dios fue traicionado. Hemos usado mucho esa palabra. ¿Por qué decimos que fue traicionado? Porque Adán tenía una creación perfecta, ujú, en un estado perfecto. Él tenía Él era el dueño de la tierra, él tenía comunión con Dios, tenía toda la autoridad sobre animales, sobre los peces, sobre las aves, tenía una promesa de bienestar, de que todo le iba a ir bien, ujú, pero él decide creer la proposición de Satanás. exacto. Él decide, perdón, aliarse, al abrazar esta proposición, Ujú, está aliándose con la serpiente, evidentemente el resultado es desechando a Dios. Le estás diciendo a Dios, Dios, la serpiente dice que eres mentiroso, le creo. le creo. Nos ocultaste información, le creo. Voy a conocer el bien y el mal y voy a ser Dios, le creo. No te creo a ti. Entonces fue una traición artera. Sí. Ahora, ¿qué hizo Dios al respecto? Lo que Dios hace al respecto es realmente algo extraordinario, extraordinario, y lo vamos a leer. Vamos Ujú, a ver, eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el relato original de Génesis 3. ujú, Y después de que ellos
pecaron. Dice que, voy a leer Génesis 3, 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Hay una versión que se llama en la Biblia del delantal, ¿sabías? Porque usa esta palabra. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, estoy leyendo 3:8, al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, del Señor, entre los árboles del huerto. Y el Señor lo llamó al hombre y le dijo, perdón, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, esa respuesta es épica. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A dónde estoy apuntando? A la mujer y a Dios. ¿Y yo qué? Nada. Yo pasando iba, ¿no? Yo aquí me metieron eso a la fuerza, yo no tengo nada que ver, yo apenas la conozco. Tú, se te ocurrió, yo estaba bien y se te ocurrió darme una mujer como esposa y ahí está, la culpa es tuya, ¿no? Y entonces, obviamente no fue así, ¿no? Y entonces Dios se dirige a la mujer y le dice, mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer responde, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién hizo la serpiente? Dios. Dios. O sea, yo no, ni Adán ni Eva tuvieron culpa. Justificarnos. Es que ellos han de haber leído a Tyler que decía que era raro al blanco. Era el blanco, ¿no? Ellos se equivocaron, querían agarrar la fruta correcta y agarraron la fruta que no era. No. Adán fue engañada, dice en primera de Timoteo. Eva fue engañada, de Timoteo, y Adán tomó una decisión consciente. Y el Señor maldice a la serpiente. Y Dios está enfrentándolos. No es que quiera averiguar, porque él ya sabe todo lo que pasó, ¿no? Sí. Sabe lo que la serpiente hizo, sabía lo que la serpiente iba a hacer. Pero aquí viene en el 3:15, viene la respuesta específica. ¿Qué hizo Dios? Y Dios dice en Génesis 15, pondré enemistad entre tú, hablándole a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente de la serpiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente, y tú le herirás el carcañal. Esto es fantástico, es maravilloso. ¿Por qué? Porque está dándonos la primera pista, la primera introducción temprana de lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo iba a venir de la descendencia de la mujer. La mujer es hija de Abraham, de Isaac, de Jacob, o Israel, descendiente de la tribu de Judá, de donde viene David. Jesucristo es la simiente que va a herirle la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le va a herir el carcañal. Va a haber sangre, va a haber lucha, pero va a haber victoria también. Y es la primera mención, la primera insinuación, si lo queremos ver así, de cómo Dios iba a resolver esto que acaba de pasar. Es decir, si a mí me pasa esto, si hubiera sido Dios y mi creación me traiciona, yo lo elimino en el momento, sin mediar palabra, borro completamente todo. No, pero Dios no puede hacer eso porque, volvamos al origen, Dios quería una familia, pero la familia tiene que querer también lo mismo. Dios está estableciendo el terreno o preparando el terreno para que todos decidamos si queremos estar con Él o no. Y Dios estaba corriendo un riesgo al darnos libertad. Es un riesgo que Dios corrió. Pero estaba leyendo en este libro de C.S. Lewis que me regalaste, el Vida, ¿cómo se llama? Mero cristianismo. No mera cristiandad, no, mero cristianismo. Él dice lo dice así, a Dios le pareció que valemos la pena. O sea, darle libertad a Satanás. Satanás iba a hacer todo lo que hizo, engañar a Eva y seducir al hombre. Dios consideró que valía la pena. Y esto es en el 3:15, ¿no? La promesa de la simiente, Jesucristo. Ahora vámonos al 21. Y esto a mí me conmueve, me quiebra literalmente porque muestra el carácter de Dios. Porque, como dije, Dios pudo haber destruido la creación en ese momento. Pudo haber destruido a Adán y de haberle dicho, yo le hubiera
Yo creo que vos me conocés, yo le hubiera hecho, le hubiera reprochado todo lo que le he dado, le hubiera dicho, mira cómo yo te hice perfecto, tu creación es perfecta, no Mm, conoce, si entendiera lo que es la muerte, no sí. hubieras hecho eso. ¿Por qué no confiaste en mí? Ujú, Dios no hace eso. no. Dios les dio libertad. Ellos tienen que aprender a escoger a Dios. Ellos tienen que aprender. Y es impresionante lo que vamos a leer. Sí, Puedes leerlo dice en Génesis 3, 21. en el 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió ¿Ropa de qué? de pieles De pieles. ¿Y de dónde sacas la piel? de un animal ¿Y cómo tiene que estar el animal para quitarle la piel? muerto, ¿Y cómo estaba antes de muerto? vivo, ¿Qué tenés que hacer con el animal para quitarle la piel? matarlo. Matarlo. Y hay derramamiento de sangre ahí. Sí. Dios mató a un inocente. Ujú, Esta es la segunda pista, la segunda muestra de lo ujú, que Dios iba a hacer a ujú, través de Jesucristo. Dios iba a... Es que aquí se planteó un problema. El problema de la rebelión, el problema de la traición, el problema ujú, del pecado. Y quiero decir algo aquí. Lo que se transmitió de Adán a nosotros fue la muerte. Eso está en Romanos 5:17. La muerte se transmite, el pecado no, porque vos decidís pecar, yo ujú. decido pecar, todos decidimos pecar. A nadie le ponen al único que le metieron la fruta a la fuerza fue a Adán, ¿no? Y Eva lo hizo que lo masticara y que hizo así para que tragara. Mm, No, todos decidimos pecar. Todos decidimos eh, ir en contra de lo. Todos tenemos clara la instrucción. Todos ujú, sabemos que no tenemos que mentir, pero mentimos. ujú, Todos los hombres sabemos que no tenemos que codiciar, pero codiciamos. Todos sabemos que el orgullo es malo, pero nos envanecemos. ujú, Todos sabemos ahora, los cristianos saben que tenemos que orar ujú, y no oramos. ujú. Tenemos que leer la palabra y no la leemos. Hacemos todo lo contrario. Sí. Todo, en este libro que comentaba de C.S. Ujú, Lewis, que es el autor de Narnia, famoso para nosotros, es famoso por ujú, Narnia, pero en el hemisferio, en otros lados, es famoso por su obra ujú, completa. Y él habla y da una explicación así lógica, aplastante, de por qué nosotros, sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Y me impresiona y me conmueve, como dije, la actitud de Dios, la respuesta de Dios, la reacción de Dios. Una es prometer al Mesías y la otra es inmediatamente matar a un inocente para cubrirlos. O sea que hubo muerte ahí. ujú. Y esto nos lleva a Jesucristo. ¿Cómo Jesús termina de cumplir estas profecías? ¿Cómo Jesús obra cómo resuelve ese problema? Lo vamos a ver, pero en el siguiente episodio. Sí. No, y al final creo que podemos concluir en esto, ¿no? Que sí hay una consecuencia para el pecado y Exactamente. es muerte. Y Dios al no matarlos directamente como que en su carne en ese momento, no es que esté evitando esa consecuencia, sino que vemos cómo muere un inocente en el 21 y vemos cómo Jesús viene después a tener esta muerte brutal que mencionábamos hace un momento y que al final es la única respuesta y eso es lo que nosotros esperamos que ustedes obtengan de este podcast. Esta primera temporada se llama Porque Jesús, que todos estos puntos que tocamos en los episodios ustedes los puedan unir al final y poder responderse a sí mismos. Necesito a Jesús y estamos seguros que la respuesta va a ser sí, porque al final esta muerte que vamos a estudiar más adelante es la respuesta a esa vida que al final creo que todos buscamos y no hablando de riquezas ni cosas materiales, sino el hecho de la salvación y poder estar al final en la eternidad con Dios, que es nuestro creador, ¿no? Al final Jesús no es que nos transforme, sino que nosotros morimos directamente y crea una vida nueva. Y en esta vida nueva es donde nosotros podemos actuar en semejanza a Él. Así que los invitamos a seguir leyendo sus Biblias. En redes sociales les estamos viendo los versículos que estamos leyendo y los capítulos y los libros que también hemos mencionado. Se los vamos a recordar también por ahí para que puedan seguirnos y estar pendientes de todo esto. Nos vemos el próximo lunes, siempre en el mismo canal. Bye, muchas Bye. gracias.